que vi mucha gente danzando, hablando en lengua, y cuando terminaban de hablar en lengua, le hablaban mal a su pareja. No, y que muchas veces ni siquiera sabían lo que estaban haciendo. Y seguían con el mismo comportamiento, la misma indisciplina, el mismo mal carácter, y cuando le daban el micrófono, actualmente todavía se transforman. Claro, se transforma actualmente. Pero ¿quiénes son los peores? Bueno. Bendiciones a todos mis hermanos de Encontrando la Verdad TV. Para mí es un privilegio nuevamente llevarle este contenido que sé que será de mucha edificación para todos aquellos que nos escuchan. Tú que nos escuchas desde cualquier parte del mundo, puedes comentar, darle like y seguirnos y formar parte de esta plataforma que ha sido de bendición para muchos de nosotros. En este precioso momento me encuentro acompañado de mi hermano José Miguel Rosario. Para mí una bendición tenerte acá en este programa Encontrando la Verdad TV, y queremos que saludes en este precioso momento. Amén, bendiciones a todos. Es un placer poder compartir con ustedes en esta plataforma Encontrando la Verdad TV. Hermano José Miguel, estamos aquí para que usted sea bendecido. Esa es la intención de esta entrevista que nuestro hermano y amigo Coxon nos ha solicitado, y estamos aquí para bendecir a cada oyente. José Miguel, yo me acuerdo de mis inicios cuando empecé precisamente en esta misma congregación. Sí. Que cuando llegué, ¿sabes? Cuando uno llega de la nada, uno llega prácticamente desorientado. La primera vez cuando uno acepta a Cristo, uno siente un gozo, pero después de ciertos momentos, uno como que se siente en el aire y necesita esa persona que lo ayude. Y tú fuiste una de las primeras personas que me tendió la mano y me ayudó. Y de eso ha transcurrido muchos años. Pero yo quiero saber qué tiempo tú llevas convertido. Bueno, aproximadamente yo tengo desde el 2007 hasta la fecha. Wow. Estamos hablando de 15 años. Wow. Ha sido una experiencia muy bonita, porque recuerdo que mi primer encuentro fue en la ciudad, en la provincia de Higüey. Allí fue que yo recibí al Señor. Ya vengo entrando en lo que se llama en la parte de la formación en cuanto a la estructura de la doctrina, la formación de la palabra con la pastora, la cual es pastora de esta comunidad. Amén. Movimiento Renovado Hermano Alfarero, la pastora Francis. Amén. Bajo su cobertura, bajo su principio, yo crecí. Amén. Y tenemos ya aproximadamente 15 años sirviéndole al Señor. Amén, amén. Y como joven, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo es tu vida devocional durante todo este tiempo? Mira, mi vida devocional, de igual forma también la aprendí con Francia de Frío. Amén. Yo aprendí, una mujer apasionada por el Espíritu Santo, buscar a Dios de manera extraordinaria. Me impresionaba mucho la forma de ella ministrar, entre otros jóvenes que también tenían esa misma convicción de buscar a Dios. Y mi vida devocional ha pasado por diferentes etapas. Por ejemplo, hay personas que tienen un ritmo de cómo tener una vida devocional. Yo logré desarrollar mi vida devocional por medio del culto racional. Amén. Escuché a un pastor llamado Juan Carlos Harrigan en su tiempo, los años 2010, 2009, 11 y 12, que Juan Carlos Harrigan decía en una de sus prédicas, el culto racional. Pablo habla acerca mucho de eso. Amén. Acerca del culto racional, orar sin cesar, y eran cosas de las cuales yo me preguntaba. Entonces yo logré desarrollar una devoción mental. Amén. Porque es bueno recordarle a los jóvenes o a la audiencia que
quien tiene victoria de manera física fue porque en la mente ya la tuvo. Amén. De acuerdo. Y quien es derrotado en público porque en la mente ya fue derrotado. Amén. Entonces yo agarré esos tópicos y empecé a reforzar mi mente con la palabra. Amén. Y así fui creciendo, me fui desarrollando con el ayuno, claro, el ayuno, la oración, la consagración, y eso me dio mucha victoria. Sí, porque durante el tiempo de mis inicios y durante el desarrollo que hemos tenido acá, hemos visto manifiesto muchos dones acá. Hemos visto cómo Dios ha obrado de una manera grande. Dicen muchas veces que los jóvenes están entretenidos, pero con nosotros yo noté la diferencia. Desde nuestra juventud he visto cómo Dios ha hecho grandes cosas con nosotros. Sí, es algo que yo también entraba en esa vuelta, en esa dimensión de decir que los jóvenes no están en nada. Lamentablemente, no todos van a asumir el llamado de Dios de manera responsable, como tal vez lo hemos asumido tú y yo, pero no obviamos la parte del proceso, de la fatiga, los jóvenes flaquean y caen, pero hemos entendido la responsabilidad del llamado que Dios nos ha hecho. Amén. Que ahí es que surge todo. O sea, tú puedes tener cierta debilidad, pero si tú esa debilidad la llevas a la presencia de Dios, yo estoy seguro que Dios hará algo extraordinario por medio de tu debilidad. Amén. Pablo lo dice Pablo que él se gloriaba. ¿En qué? En su debilidad. Dios decía, Pablo, gózate. Entonces, hay muchos jóvenes que agarran su debilidad como para delinquir y para tener malos hábitos. Dentro del mismo camino. Dentro del mismo camino. Wow. Sin saber que eso lo que hace es que empaña el llamado y la obra preciosa que Dios está haciendo en la vida de los jóvenes. Amén, amén. Que eso se está viendo reflejado hoy en día. Se está viendo reflejado hoy en día porque hay algo, y es que nosotros portamos dones, ¿verdad? Sí. Portas dones, pero los dones que nosotros portamos o los dones que tú portas, ¿en beneficio a qué tú lo utilizas? Es que los dones tienen que ser utilizados de manera correcta. Dios es quien usa el don, no soy yo el que uso el don. Claro, yo soy el camino, o sea, yo soy el carruaje que Dios ha querido utilizar, pero yo no puedo agarrar ese don de evangelismo o de profecía o cualquier don que tenga para tener un beneficio personal. El reino de Dios tiene mucha riqueza para bendecir a los fieles. Fieles. El reino de Dios, lo voy a repetir, el reino de Dios tiene muchas riquezas para bendecir a los fieles. A los fieles. La Biblia dice, busca el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. El problema es que cuando el don se desconecta de la presencia de Dios, el don entra en lo que se llama manipulación. Exactamente. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, vemos que no hay ningún tipo de manifestación por mi don, no tengo la capacidad de poder comprender y entender la operatividad divina. ¿Qué hago? Me frustro porque Dios en ese momento no utilizó mi don y yo empiezo a utilizar mis propias habilidades para no quedar mal delante de la comunidad en la cual estoy. Tú lo que me estás diciendo con esto es que hay personas que lo que utilizan es sus habilidades para quedar bien delante del público. Es que si vuelvo y te repito, es que si el don no está conectado al que te dio el don, valga la redundancia, el don no va a funcionar. No va a funcionar. El don no tiene. ¿Quién da dones? Dios. ¿Quién da talento? Dios. Él es que te da la facultad de tenerlo. Entonces, de la única forma que la vara de Aarón pudo reverdecer fue en la presencia de Dios. Hey. Ahora, de la única forma que los dones van a poder reverdecer es en la presencia de Dios. Amén. Si hay un don, yo veo muchos jóvenes envueltos, llenos de la unción, y va, excelente. Lo que sí yo aprendí, que el don tiene que ir conectado con el carácter. Amén. Si no hay carácter,
yo simplemente soy un vaso desechable. El reino te usa para tal cosa, pero tú no eres de excelencia para moverte en el reino, que es un reino de excelencia. Amén. ¿Podéis entender? O sea, si tienes un don, pero el don no está perfilado, porque el don habla de quien te dio el don. Ahora, tu carácter habla de ti y de mí. Amén. Eso es así. No sé si me doy a entender. Claro. Entonces, ¿a dónde vamos a caer? En que el don, sin quien te dio el don, no es relevante. Porque nosotros como jóvenes nos afianzamos y nos recotamos en el don, cuando en realidad debemos de tener confianza en el que dio el don. Entonces, a causa de eso es que no se está viendo mucha manifestación hoy en día. Perdón. Hay un sinnúmero de personas que le encanta los beneficios del reino sin responsabilidad. Amén. O sea, yo no puedo ser efectivo en una comunidad, en una institución, por ejemplo, en una empresa, si yo no asumo la responsabilidad primordial, que es llegar a la hora que me exige el contrato, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Yo soy responsable para salir a las 5, pero soy irresponsable para llegar a las 8. Amén. Entonces yo no puedo ser una persona o un líder o un creyente responsable con el don y no puedo ser responsable con quien me dio el don. Amén. No sé si me entienden. Claro. Entonces esa es la idea. Yo tengo dones y uno de los dones que toda persona, todo líder debe desarrollar es el don de tener control de sí mismo. De sí mismo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo le dijo al joven Timoteo, ten cuidado de la doctrina y de ti mismo. Amén. Y el segundo mandamiento dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Dice el segundo mandamiento. Entonces, estamos viendo personas o creyentes que quieren controlar o que quieren gobernar a una comunidad con el don, pero el don no lo gobierna. No lo gobierna. Eso es así. Hay algo que yo he notado y algo que está golpeando mucho dentro de la comunidad cristiana, y es la poca formación que hay. A las personas no tener ciertas formaciones, o los líderes que se están levantando hoy en día, o los líderes entre comillas, porque para ser líder hay que tener cierta formación y carácter en lo que usted está desempeñando. Correcto. Al tener esa poca formación, estamos viendo un desenfreno. Y la gente, es decir, los inconversos y la gente que están afuera, nos están encasillando a todos. Y yo he notado en ti ciertas preparaciones, ciertas formación, desde que te conozco hasta este momento. ¿Cuáles han sido las herramientas que has utilizado? Si tienes mentor que te ayudan para eso, o si tienes un líder que te ayuda en esa formación. Bueno, sí, yo tengo un mentor. Mi mentor se llama Martín Soto. El apóstol Martín Soto es Centro Cristiano Casa Real, donde yo actualmente resido. En Casa Real existe lo que se llama Escuela EDAN. Okay. Es una escuela de formación donde te perfila el carácter, te perfila las malas conductas, te da la oportunidad de que tú puedas ser una persona o ser un líder de un tiro largo y no de un tiro corto. Amén. Por ejemplo, para simplificarte, cuando hablamos de Luis Urbáez, que me apena bastante ver tantos jóvenes añorando la gloria de Luis Urbáez, de Catherine Kurma, entre otros, el que se yoque la Susa, la calle de Susa, sí, entre otros. Muchos predicadores de renombre añoran eso. Lo que yo no entiendo es que Luis Urbáez tenía un ministerio tan potente, pero en el tiempo de Luis Urbáez no existía la formación. O tal vez sí existía, pero escaseaba dentro de la misma comunidad. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces, eso pasa hoy en día. Hay muchos jóvenes que prefieren ser predicadores de diferentes tipos de plataformas
sin tener la preparación correspondiente y luego tú oyes el escándalo, porque no tienen ni siquiera ética ministerial. No. ¿Qué viene siendo la ética ministerial? Ética ministerial viene siendo orden. Yo necesito tener orden. Al tener orden dentro de mi comunidad, dentro de mi llamado ministerial, yo puedo bendecir a otra gente. Amén. Ética ministerial, saber. Lo ven acá. Sigue con la entrevista, sigue. Ven acá. Sigue, son situaciones que se nos... Hay 25 pesos. Páralo, gordo, páralo. Pásalo el video, pásalo. Páralo. Estaba para gordo. Seguía rojo la cosita. Te decía, la ética ministerial, tener buena preparación en la palabra, tener un líder que te represente, tener buen testimonio. Te lo perfilo o te lo alineo con la palabra. Cuando tú lees el libro de Hechos, capítulo 6, te das cuenta que los apóstoles expresaron una palabra. Fue la siguiente: no podemos parar el ministerio de la predicación para dedicarnos a repartir comida, porque no es nuestra responsabilidad actual. Lo estamos haciendo, pero es necesario que levantemos hombres, número uno, de buen testimonio, Claro. y número dos, lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿Viste? Testimonio. Yo necesito ética ministerial, viene siendo orden en mi casa. Aquí ahora mismo, donde estamos, me acompaña mi esposa. Amén. Y tú ves como muchos ministros tienen esposa, pero lamentablemente hay un caos en su casa. Claro. Entonces, desde ahí parte lo que tiene que ver la ética ministerial. Desde ahí parte. Ética ministerial. Yo sí tengo formación en estudio bíblico. Yo actualmente estoy estudiando cultura hebrea, que no me detengo, es parte del conocimiento, porque hay que resaltar que el Mesías no es greco-romano. Nuestro Mesías es judío. Judío. Y por ende, hay que aprenderse la cultura del Mesías, que es judío, que nosotros adoramos, pero que conocemos de esa cultura. Por eso hay tanta gente expresando ciertos textos de la Biblia, distorsionándolo a la propia comprensión de su razonamiento y a su propio conocimiento e intelecto de preparación y ahí académica. sale la diferente doctrina y la diferente iglesia Claro, y todo. porque no tengo una base fundamental y como no tengo un maestro, que ahí quería caer, porque muchos jóvenes hoy en día andan como chivos sin ley y no tienen formación, tienen buenos dones, pero no tienen formación. ¿Por qué? Porque no tienen un papá o no tienen un líder responsable que le diga: estás caminando mal, no debes de caminar de esa forma. Amén. Necesitas entrar en el orden eclesiástico para que tú puedas seguir desarrollando tu asignación. Amén. Pero en desorden no se puede avanzar. No. ¿Me entiendes? No. Entonces, la preparación, la formación es muy importante. Porque, bueno, hace como 2 semanas yo estuve en una entrevista muy parecida a esta, donde hablábamos acerca de la guerra espiritual, y yo en uno de los puntos dije que hubieron algunas personas que me cuestionaron porque yo dije que los psiquiatras y los psicólogos desvinculan a la gente de la espiritualidad cuando van hacia su consultorio con problemas de la mente. Claro. Para no mencionar nombres, nosotros teníamos una persona que tú y yo conocemos que se golpeaba de la pared Sí. y que andaba de iglesia en iglesia teniendo una cobertura aquí. La cobertura de aquí no sabía que él se estaba congregando en otro En lado. otro lado. La otra cobertura de donde él estaba tampoco sabía que él se congregaba aquí. O sea,
había un desorden y por ende vino lo que se llama una confusión mental. Una confusión mental. ¿Por qué? Porque no hay formación. Entonces, la mayoría de los líderes yo fui uno también, yo le di tanto énfasis a la manifestación en lengua, que yo dije que el que no hable lengua está endemoniado. Es así. Y después me di cuenta que vi mucha gente danzando, hablando en lengua, y cuando terminaban de hablar lengua, le hablaban mal a su pareja. No, y que muchas veces ni siquiera sabían lo que estaban haciendo. Y seguían con el mismo comportamiento, la misma indisciplina, el mismo mal carácter, y cuando le daban el micrófono, actualmente todavía se transforman. Claro, se transforma actualmente. Pero ¿quiénes son los peores? Bueno, los líderes. Los líderes que están bajo esa cobertura, que lo ven y siguen. Y le siguen alimentando su don. No, tú tienes un llamado, a ti no te pueden poner bozal, tú tienes que seguir avanzando, tú tienes que seguir corriendo, porque el líder tampoco tiene formación y no se quiere sentar a formar esos líderes, Sí. a esos discípulos. Las iglesias con mucha formación son las que más crecen, porque en realidad nosotros podemos ver hoy en día, yo decía en una predicación en días anteriores, que las iglesias que más gente tienen no son las que más exhiben poder, sino las que exhiben más amor, y ahí también entra lo que es la formación. Nosotros podemos ver gente en altares que hablan mucha lengua, pero no han leído ni siquiera el Pentateuco, ni siquiera han leído los 4 evangelios. Entonces uno se pregunta, pero habla mucha lengua, hace mucha bulla, pero no tiene desarrollo, no tiene manejo de la palabra. En estos días, yo estuve viendo unos pequeños cortecitos de Michael, donde él dio un testimonio que ya yo lo había escuchado, pero cuando lo escuché de él con el saoco y el sazón que él le pone, como que vibró en mí, como que me llamó mucho la atención. Y es que él decía que un padre de familia, un sacerdote en la iglesia, era el final, era lo máximo. A lo que el hijo del padre, del predicador, del sacerdote, le dice al pastor, pastor, regáleme ese púlpito, yo me quiero llevar ese púlpito para mi casa. Y el pastor le decía, pero ¿por qué tú te quieres? Pero no, que ese púlpito de yo predicado, yo poner la Biblia. Y él le seguía insistiendo, deme ese púlpito, hasta que el pastor convenció al niño y le dijo, mire, yo quiero llevarme ese púlpito para mi casa, porque el hombre que yo veo ahí predicando no lo veo en mi casa. Entonces ahora yo te voy a hacer una pregunta. Siéntate y analiza. La mayoría de los que andan brincando y saltando de iglesia en iglesia y en todos los eventos y que predican en todas las naciones, pregúntale si tienen su casa organizada. No, eso es difícil. Difícil, la mayoría no, ni se congregan tampoco. Se congregan y ahí entra también otro punto que tú mencionabas, la culpa lo tienen los líderes porque ni siquiera le preguntan ni nada. Tanto los que lo invitan como de donde salieron, que muchas veces lo ven y no, ni siquiera tienen la cortesía de llamar al lugar. Entonces, se necesita formación. A la hora de yo ministrar la palabra, yo como predicador tengo un compromiso. ¿Por qué? Porque hay un sinnúmero de personas que me están observando y que esa gente que están ahí también van a hacer vinculación con las áreas oscuras que yo tengo. Claro. El que esté en el mismo nivel de vibración que yo en cuanto a oscuridad, yo le paso y él me pasa. Te pasa, es así. Entonces yo voy a estar en un altar ministrando la palabra de manera ordenada. Pablo vuelve y le dice a Timoteo, el que anhela obispado, buena cosa desea. Ahí están los requisitos, la formación. Eso es formación ministerial. Eso es ética ministerial. Amén. Es así. Pablo es uno de los apóstoles con un nivel de preparación académica, tanto en la parte secular como en la parte ministerial. Pablo era un tipo que tenía mucha elocuencia, pero Pablo tenía un orden. Pablo tuvo que reprender a Pedro
por su nivel de hipocresía que Pedro tenía. Y respondió. Claro. Pero un hipócrita, sabiendo que otro colega es hipócrita, ¿cómo lo va a reprender? No, no lo va a reprender nunca. Seguimos. No puedes reprenderlo. Eso es así. Tú decías ahorita que hay muchas personas que añoran tener tal vez los dones y la presencia que tenían esos hombres de la antigüedad. Si digas un Luis Urbay, un Catherine Kuhlman, y allá de la calle Azusa. Y yo lo que he notado es que la mayoría de las personas hacen énfasis en lo que hacían esos hombres como para llamar la atención. Porque aunque en esa época tal vez no existía la formación que existe ahora, ni la preparación, pero esa gente sí se manejaban por un orden. Que ahí vamos. Porque, por ejemplo, ellos tenían un orden en cuanto a lo espiritual. ¿Entiendes? Ellos tenían una costumbre que adaptaban, por ejemplo, de oración, de vida devocional. Y sus predicaciones iban dirigidas o centradas en la palabra. Hoy en día vemos gente que predican y comienzan por una cita bíblica y de ahí se van al yo. Eso está golpeando bastante. Bien, ese es uno de los puntos muy importantes a mencionar. ¿Qué yo quiero lograr con mi predicación? O con la predicación, con el sermón que preparo, ¿qué yo quiero lograr? Hay tres cosas que tenemos que tomar en consideración. Tres. Y una de ellas, la más importante, es la necesidad de Dios para con el pueblo. Amén. Vuelvo y repito. La necesidad de Dios Para con el pueblo. Número uno, ¿para qué estoy ahí? Amén. Número dos, ¿cuál es el objetivo del por qué estoy ahí? Y número tres, identificar la necesidad de Dios para con el pueblo. Amén. No identificar mi necesidad de exhibicionismo Amén. y de like y de view para yo transmitir a la comunidad. Amén. Porque lo que yo estoy guiando como pastor en ese momento es la iglesia o la humanidad de Dios, no mía. Porque el precio no lo pagué yo, el precio lo pagó Él. Amén. El precio lo pagó su Hijo en un madero, en un sacrificio que Él vino, que ha sido el alma más pura que ha podido pisar la tierra. Ahora yo no puedo venir a tirar por el suelo lo que una alma pura, con mérito muy elevado, ha venido ahora yo a tirarlo por el suelo. Es así. Y saber el precio. Parece que yo no estoy a favor del ministerio predicando la verdad. Perdón, predicando la sana doctrina. No estoy a favor de esa gente. Amén. ¿Por qué? Porque tú no puedes decirme a mí, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Él lo dio por amor. El ministerio de la sana doctrina no predica por amor. El ministerio de la sana doctrina predica con odio y predica con rencor. Bueno, tienes que estar preparado porque No cuando me te tiren de importa allá para acá. que tiren. Bueno. Una de las cosas que yo estoy claro de quién me llamó. Porque cuando yo veo a una persona predicar, yo me doy cuenta en qué estación espiritual, psicológica y psiquiátrica está. Ay, ay, ay. Bueno. Porque la Biblia dice que el pecado se corrige con amor. Y que cuando un hermano cometa alguna falta, dice Gálatas 1, Gálatas 6, ustedes que son espirituales, restauren a ese hermano con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti, no sea que tú también te veas tentado. Amén. No sé si me entienden. Claro. Entonces, hay líderes y hay sectas religiosas que se creen que el evangelio es de ellos. Es de ellos. Y el evangelio aquí no es de nadie. Aquí nosotros somos defensores de la sola doctrina. Pero defensores de cuál doctrina? Si el amor de Dios ni siquiera se te ve reflejado, ni siquiera en tu propio rostro se te ve. No se le ve. Porque una de las cosas que te voy a decir, dime el comportamiento que muchas de las sectas religiosas tienen con la misma comunidad de ellos. Sí, sí, Ya sí. ahí tú te das Se cuenta. ve las grandes divisiones entre ellos mismos. Entonces, número uno,
No sé el propósito de la prédica. No sé por qué estoy parado ahí en un altar. No sé el objetivo, ni el propósito, ni tampoco he podido identificar la necesidad de Dios para con el pueblo. Así es. Punto. Eso es así. Si tú Bueno, quieres, lo que hay que estar preparado. si tú quieres, Dime. lo podemos dejar ahí. Que ellos de ahí para allá se resuelvan ellos. No, hay que estar preparado. Cuando ellos tiren de allá para acá, nosotros Ellos saben tirar. Yo lo que sé es que estoy en orden. Bien, Yo estoy en orden, yo no tengo problemas, no tengo doble vida. Sí, pues un problema, la mayoría de la gente tiene, bueno, vamos a eso para se mete profundo, entonces nosotros entra ahí. Pues bien, para ya concluir, José Miguel, ¿qué consejo tú le darías a la juventud de hoy en día que está iniciando y que necesita tal vez tener la formación o tener una trayectoria, así como tú la has adquirido, aún siendo joven? ¿Qué consejo le darías ya para entrar en la parte Mira, final? uno de los consejos que yo le daría es sométase. Sométase a Dios y sométase a la autoridad que Dios le ha permitido conocer. Amén. Respete. Consejo, ande en orden. Cuando vaya para una nación, no desbarate su matrimonio. Es así. No rompa corazones en otra nación, ni en otro pueblo. Ande ordenado. Bueno, yo creo que Colombia y otros países, El Salvador, se va a fusionar con esto acá, pues. Yo digo, consejo, tenga formación y disciplina por el ministerio de la predicación. Amén. Es así. No se acopia de nadie y ande en obediencia para que los méritos y la purificación del Cristo de la gloria se pueda reflejar en sus vidas. Amén, amén. Así que, Punto. muy bien, muy bien. Muchas gracias, José Miguel, por participar en esta entrevista acá en Encontrando la Verdad TV. Así que todo aquel que ha escuchado las palabras de nuestro hermano José Miguel, pastor, evangelista, testimonio, misionero, tu apóstol. amigo, Ay, Dios mío, Padre amado, no, porque tu amigo, tiene el testimonio. tu amigo, eso es una de las cosas que está haciendo más daño aquí. Apóstol, profeta, evangelista. Misionero. Mira, hay evangelistas que son profetas. El asunto ya no íbamos, pero para tu preview. Los que son profetas hoy en día son evangelistas. Están llenando estadios y cuando hacen el llamado, pasan 2 gente y 4 gente. 2 gente y 4 gente. El evangelista quiere ser adorador. Es así. El misionero quiere ser pastor. Ahora los ministerios están distorsionados. ¿Me entiendes? Porque si tú no me llamas pastor, tú me estás faltando el respeto. Si tú no me llamas apóstol, tú me estás faltando el respeto. Si tú no me llamas José, profeta y evangelista José Miguel, tú me estás faltando el respeto. Ya lo sabes. Ahora, para cerrar, ¿tú te quieres dar cuenta si un líder es genuino? Quítalo de la posesión, a ver cómo se maneja. A ver cómo se maneja. ¿Tú te quieres dar cuenta si una persona es un líder neto? Llámalo por su nombre y no por su título. Hay problema. Bendiciones. Testimonio. Bendiciones. Amén, amén. Así que ya usted sabe, suscríbase y comparta esta predicación que sé que ha sido de mucha ayuda para la vida de todo aquel que nos ha escuchado. Esto ha sido Encontrando la Verdad. Dios le bendiga y hasta la próxima.